Bueno, ¿qué me traes de noticias? Porque hay noticias. Te traigo unas noticias bastante interesantes, en este caso todo lo que ha ocurrido con Finetwork, porque tiene telita. Es un operador que tiene 1,2 millones de O sea, usuarios. 1,2 millones. Ya Sí, quisiéramos, ¿eh? exacto, ojalá. ¿Y qué está pasando? Que la leopardísima, básicamente. Pero o sea, mínimo, así como un copy. Impagos a su proveedor. ¡Guau! O sea, que tiene avisos. Sí, tienen bastantes avisos y la Comisión Nacional de Mercado y Competencia ha llamado a su puerta. Madre mía. Ya, es bastante interesante. Igualmente, la historia de Finetwork ya olía mal desde el primer momento. Mucho tiempo han aguantado y, bueno, parecía al final un operador que pasó de ser poco serio a muy serio y como de un momento a otro han vuelto otra vez a ser poco serio y a liarla todo el día. Pues es increíble cómo sucede esto y cómo ahí siguen, ¿no? O sea, es curioso. Siguen ahí porque al final su mismo proveedor se lo ha permitido. Bueno, que me pagáis con retraso, no sé qué, al final me estáis pagando. Cuando ya se empiezan a acumular varias cosas, pues oye, me llegaron incluso a hacer una condonación de deuda para empezar desde cero. Así que a cambio de un contrato de 10 años. Tengo aquí toda la historia que yo Sí, creo que es venga, vamos mejor a que te la empiece a adentrarnos contar. porque tienes ahí el paso a paso que Sí, me encanta. sí, bueno. Finetwork, bueno, en este caso la sociedad de Finetwork, Huawei Mobile, pues empezó en el año 2015 y hasta el año 2018 no empezaron a hacer cosas. Empezaron, bueno, capital mínimo, lo que sea, que siendo completamente sincero, no sé qué hicieron esos 3 años o a qué se dedicaban. Tal vez se dedicaban a vender móviles, pero móviles sin tarifa ni nada. Hasta que en el año 2018 pues empiezan pues una relación con MásMóvil pues para comercializar sus tarifas. Sale a la luz, más o menos empieza un poco a hablar sobre Finetwork, por mucho que ya estaban en el 2018, más o menos mediados ya habían empezado, no empiezan a salir hasta enero de 2019 en algún que otro medio. Esos medios lo único que hablan es, oye, ¿estos quiénes son? Varios medios pues hacen eco, pues aquí ha nacido un nuevo operador, no sabemos hace cuánto, pues vamos a ver qué tarifas son las que tienen. Sus tarifas pues no pasaban, no tenían nada interesante, eran lo mismo que tenían los operadores ¿Y virtuales. por qué llama la atención? ¿Por la comunicación? ¿Por el estilo de la marca? No, llamaron la atención por el logo. Fíjate, ¿eh? El logo era el de Project Fi, que era de Google. ¿Qué? Sí, Google tiene en Estados Unidos un operador y tuvieron los cojones de registrar el logo encima a nivel europeo, el de Project Fi, como si era suyo. Solo la palabra que ponía Fi, no Project Fi, pero la palabra Fi. Ya, pero eso da confusión, la gente como que asocia, ¿no? Sí, exacto, y la gente se quedó, ¿qué cojones? Si Project Fi es de Estados Unidos, es un operador de ahí, ¿qué sentido tiene esto? Pues por eso es por lo que mucha gente, incluso muchos medios, es un operador que se parece a Google, pero no lo es. Empezaron así alguno que otro medio que, sinceramente, muy flojos fueron, porque eso, ¿qué quieres que te diga? Que yo hasta me llego a creer que el CEO no supiese nada, ni nada, ¿sabes? Alguien de marketing hizo eso, o algún diseñador, y le dije, sí, aquí está el logo. Y tal vez ni sabían que era Project Fi, porque es que Project Fi lo conoce muy poca gente. Así que, pues así empezaron. Eh, Aguantaron unos pocos meses más, pero ya había... Bueno, para ser un operador pequeño tampoco facturaban gran cosa, te digo yo que no facturaban ni 10.000 al año, algo del estilo. Así que tampoco era un operador con el que se pudiese vivir. Pero, bueno, tuvieron una mala relación con MásMóvil. Se habla que lo que llegó a ocurrir era, bueno, algún que otro impago o lo que sea, y se le acumularon unos cuantos. Em, bueno, pues sobre principio, bueno, sobre marzo más o menos de 2019, cambiaron la cobertura a Vodafone. De un momento a otro. Nadie sabe por qué, porque Vodafone cuando eso no abría su red. Era como que ellos tenían la red 4G, no sé qué, no sé cuánto, es la mejor del mercado, pero es de ellos. Y bueno, pues, hostia, todo el mundo se quedó sorprendido. Esta cobertura Vodafone, no sé qué, no sé cuánto. Y las tarifas eran, ahí sí que eran muy competitivas. Eran lo más competitivo del mercado. A no ser, salvo algún que otro operador muy pequeño, pero daban tantas cosas como gigas acumulables que no lo daba nadie, salvo dos operadores contados. 30 gigas por 20 euros cuando el resto daban 23 o 25. Cobertura Vodafone, que cuando eso es de la mejor cita era lo que decían. Pues ahí empezó. O sea, yo aquí tengo datos, clientes actuales 1,3 millones,
¿no? Distribuidos entre 300.000 de fibra y 1 millón de líneas móviles. Sí. 77% de estos servicios son líneas móviles y 23 líneas fijas, fibra. Segmento de mercado, 64 residencial, 29 operadores, marca blanca, y luego 7% empresas, principalmente en pymes y autónomos. O sea que va muy a residencial, ¿no? Persona física, Sí, casas. a persona física. Llegó un momento en el que casi todo, más del 50% casi eran operadores. Eso era algo bastante llamativo. Pues sus tarifas eran pues muy interesantes, de lo más interesante que posiblemente había salido mucho tiempo, con servicios muy buenos, gigas acumulables, transferir gigas, cosa que eso estaba muy bien porque, oye, un familiar se podía pillar la tarifa más básica y en el caso en el que a ti te sobrasen, pues le pasas unos cuantos gigas y encima vienen genial. Eso hablábamos de que la cantidad, o sea, los gigas tú con tus clientes lo puedes ir transfiriendo. Exacto. Porque compras. Exacto. O sea, tú ellos tienes, ¿no? Como sí, operadora. ellos empezaron a comprar bonos y lo que permitieron era a todo el mundo pues una facilidad, transferir gigas que no le ofrecía nadie salvo Lowi, y gigas acumulables que sí que lo tenía algún que otro operador, pero era poco común. Bueno, eso tiene sentido, ¿no? O sea, de que a nivel marketing que te interese desde ese lugar. Todo el mundo quiere ahorrar dinero siempre en esto. Sí, pues estaba pues muy interesante y encima eran las tarifas más competitivas del mercado, ¿qué más querían? Pues bueno, llegaron a un buen acuerdo con Vodafone, que sinceramente no sé cómo lo consiguieron porque Vodafone es reacia a abrir su red. Y ocurrió pues una cosa pues curiosa. Lowi, cuando eso, todos los veranos regalaba 60 gigas para todo el verano, tengas la tarifa que tengas. Bueno, pues en este caso los de Vodafone le dijeron, oye, que vamos a lanzar esto en Lowi para no canibalizarte, te vamos a dar la misma promoción. ¿Vale? En este caso, por cada cliente que traigas, te vamos a regalar 60 gigas para tus bonos de gigas. ¿Vale? En este caso, si ellos compraban gigas, lo que sea, pues por cada, por cada cliente se iba a sumar 60 gigas de gratis, cosa que estaba muy interesante. ¿Y qué es lo que hicieron? Asignárselo a los clientes, pero no solo 60 gigas, sino que les daban 66 gigas. Vale, esos 6 gigas pues eran completamente de cortesía, saliendo de su margen, bla, 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 pero se convirtió en la tarifa que en verano más gigas regalaba. Estaba muy interesante que de un momento a otro te regalasen 66 gigas. Más o menos, justo, bueno, empezaron a ganar bastantes clientes, estaba pues muy bien. E hicieron un anuncio viral. Cogieron a un artista e hicieron pues un anuncio pues, bastante movidito. No sé lo que les costó ponerlo en televisión, pero todo el mundo se quedó con esa canción en la cabeza porque el anuncio como tal era muy bueno. Lo consiguieron hacer demasiado bien y todo el mundo como, oh, qué mala la publicidad, sino, hostia, esa publicidad te llamaba incluso, ¿esto qué es? Y tú lo mirabas, no sé qué. Y ahí se migraron muchas líneas, ¿no? Ahí fue un boom pasar de 30.000 líneas a casi 300.000 en unos meses, solo en verano. Joder, va, claro, si eso te pasa en OHZ, claro, tienes que flipar porque tienes que montar una estructura muy rápido. Exacto. Claro, tener éxito aquí es un problema. Exacto, aquí tener éxito de un día para otro puede ser un problema, pero bueno, Finetwork lo tuvo del estilo de, ¿qué quieres contratar? Pues la SIM para iniciar la oportunidad te va a tardar en llegar 2 semanas. Al final es algo que ocurrió, las SIM sí se pueden llegar a fabricar casi de un día para otro, pero no es lo mismo fabricar 200 líneas, fabricar 200 tarjetas que fabricar 200.000. Eso es una burrada. Y, bueno, y al final hay que tener siempre en los almacenes tarjetas de más para gente que quiere duplicados, enviar a tiendas y que siempre que tienen que tener ahí, ahí lo que tuvieron que hacer. Sims no había en ese momento. No, Sims solo la tenían 2 operadores grandes y, bueno, a día de hoy siguen sin tener SIM ellos. Claro. Así que era un lío. Llega a ser todo por SIM, se hubiesen convertido en un monstruaco de 3 pares de cojones. ¿Cómo sigue esto entonces? Bueno, Quiero saber más de esta historia. Sí. ¿Cómo sigue esto? Pues, hostia, de un momento a otro salen unos desconocidos que se hacían pasar por Google a formar su propia marca con unas tarifas que eran de lo más competitivo del mercado y encima salen y dicen, vamos a lanzar fibra en toda España desde 20,90. Cuando eso, las tarifas más baratas eran 30, 35 euros. Y esto se dicen en toda España por 20,90 la tarifa. Se lo permitieron porque rompe el mercado. En este caso, pues era solo fibra de cobertura propia de Vodafone y la fibra codesplegada que tenía Vodafone con Orange. Cosa que es una huella pues muy interesante. Al final entre ambas hacen bastante, pero no deja de estar cerca de lo que hacía Movistar. ¿Vale? Así que, oye, pues todo el mundo empezó a hablar de ellos, pero ¿esto qué es? No sé qué, no sé cuánto. Incluso los primeros comentarios era cuando esté disponible a contratar y la gente valiente, no sé qué.
pues bueno, no estaba nada mal. En ese momento también se abrieron a operador mayorista, a dar servicio pues a otros operadores. Marca blanca, Sí, ¿no? Que es dar lo que servicio de decías. marca blanca para otros operadores, cosa que fue un exitazo. Todos los operadores querían trabajar con Fi. Coño, si Más Móviles está dando para ofrecer como mucho 25 gigas y dale gracia, y les están dando 30 gigas, Claro. encima con buenos márgenes y con gigas acumulables y no sé qué, era la leche. Aquí competía con las marcas de Movistar, Digi, Lowy, Sí, ahí empezaron a competir. O2. Sí, segmento ahí barato. Y encima salieron un montón de operadores de un día para otro, operadores que ya Pepefon. existían, sí, y dejaron, pues vamos aquí. Algo pues muy interesante. Pero ahí ya empezaron hostia, están empezando a salir un montón de operadores pequeños porque le daban contrato mayorista a cualquier persona, incluso a tiendas que nunca habían hecho nada, empezaron a distribuir con su propia marca, con el nombre de la tienda. Y eso fue un descontrol. Operadores que la liaban parda, unos operadores, un operador se pasó por un foro y se puso a amenazar a la gente, porque le dijeron, esto es reventa de Finetwork, no sé qué, y se le fue la cabeza a ese operador. Pero espera, esto eran comercios o tiendas físicas, personas que iban activando de nuevas líneas Sí, con su el propia marca. software de Finetwork. Sí, exacto, sí. Todo era el servicio de marca blanca. Si no te enteraban ni que era Finetwork, porque como no tenían ni código propio, salían con el código de Lowy, era Vodafone a secas. Bueno, eso es lo que estás ya terminando de desarrollar en OHZ, por cierto. Sí, un servicio de marca blanca que funciona genial. Claro, porque ahí, ¿por qué le interesa a las tiendas distribuidoras? Porque ganan un fee, ¿no? De cada entrada y demás. Sí, porque es algo recurrente. No es lo mismo en este caso distribuir, oye, pues Digi me paga 30 euros por vender esta tarifa, pero son 30 euros y ya está. Pero si tú vas poco a poco haciendo una lista de clientes, puede ser que en un año ya hayas ganado más que de la otra manera. Cartera. Sí, una buena cartera, oye, pues al final a un año no me sale rentable, pero a 2 he ganado el doble, a 3 el triple, y encima, pues bueno, si eso te sale bien boca a boca, cuidas a los clientes y eso, pues está muy interesante. Vale. Ya con todo esto, Finetwork en los foros tenía una imagen malísima. La gente que lo contrató ahí un poco por encima estaba pues contenta, el servicio funcionaba muy bien, la facturación funcionaba siempre bien, cosa que otros operadores no podían decir lo mismo. Y bueno, Forocoches se convirtió donde todo el mundo hablaba de ellos. Cuidado, no sé qué, era lo que decían, Finetwork es una estafa, que hay detrás de Finetwork había un ¿Pero por qué montón de... siempre pasa esto con los usuarios que dicen que es una estafa cuando... O sea, cuando en realidad es que la línea va bien, medio bien o mal. O sea, estafa no, es decir, es un servicio que te puede ir bien, medio bien o mal. Y tú puedes dejar de comprarlo y ya está. Exacto, pero de un día O para... no daban servicio. No, sí daban el servicio, pero era como todo muy raro. Un operador que se hace pasar por Google que consigue un acuerdo mayorista con Vodafone, cuando Vodafone, los operadores que tenían no tenían ni acceso a la red 4G. Estábamos en el 2019 y tenían 3G esos operadores, que quedaban como mucho 3 operadores. Bueno, no, cuando ese momento creo que solo quedaba uno utilizando ya la red de Vodafone y encima ya lo había comprado Más Móvil y lo iba a pasar toda red de Más Móvil. El único operador pequeño era Lowy, que sí que tenía 4G, pero porque era su segunda marca. Si no, no. Imagínate eso. Pues todo el mundo le pareció muy llamativo. De un momento a otro era un montón de revendedores. Llegué a ver hasta revendedor de Vodafone, joder, de Fi, que ellos a su vez revenden Vodafone, porque era servicio de marca blanca. No eran como tal operador, eran servicio de marca blanca, porque tampoco tenían ni siquiera la licencia de operador, cosa que se la sacaron mucho más tarde. Pues bueno, la gente por eso en forocoches y en esos foros decían, ¿esto qué es? Apareció un operador y a otro con estas Pero no tiene tarifas. red propia. No, no tienen red propia, no tienen nada propio. Bueno, llegaron a tener un poco de fibra, pero bueno, solo ahora lo cuento. Pero Finetwork hizo una jugada que me pareció maestra. ¿Cuál? Sabes que Forocoches cada X tiempo hace promociones con Oh, marcas, me imagino. invitaciones, lo que sea. Sacó, en este caso, oye, aquí me están poniendo a parir, voy a sacar tarifas exclusivas para Forocoches. Buenísimo. Exacto. Que regalaban 66 gigas. En verano, porque esto ocurrió todo en verano. Ah, que en verano se usa más Sí, todavía. sí, exacto. Pues ellos regalaban los 66 gigas, 60 que se les daba Vodafone, no sé qué, y dijeron, para los usuarios de Forocoches, si te registras, vamos a dar 88 gigas.
En verano, y tú, eso, joder, la leche, tú te contratabas la tarifa más barata, 5 euros. Imagínate, oye, pues el primer mes tienes los 5 gigas de tu tarifa más 88 gigas para gastar. Eso era como casi tener datos ilimitados en esa época. Hostia. Y también, pues bueno, era un acuerdo patrocinado con Foro Coches y si tú lo contratabas, te regalaban 2 invitaciones a Foro Coches. Con eso, con lo que pasó era de mucha gente que no creía en Finetwork empezó a creer en Finetwork. Mucha gente que se unió a Foro Coches gracias a Finetwork, defendían a Finetwork, oye, pues a mí el servicio me funciona bien, genial, no sé qué, no sé cuánto. Y de un día para otro se dio la vuelta a la tortilla. Finetwork malo a Finetwork muy bueno y todo recomendado. Y se convirtió que luego mucha gente en Foro Coches recomendaba activamente Finetwork. Es De un increíble. momento a otro. Es la mejor estrategia que yo he visto. Que me están poniendo a parir aquí. ¿Para qué les voy a decir nada o mandar un CSI de sista, no sé qué? Vamos a llegar a un acuerdo con la página y vamos a hacer un patrocinio de puta madre. Pues fue maravilloso. Eh, Cuando eso, justo después de verano, empiezan a comercializar las fibras. Pues bueno, servicio de Vodafone, ellos decían que tenían CGNAT, lo de compartir IP con varios clientes, pero tú lo contratabas y era servicio de Vodafone puro y duro. Claro. No compartías IP con nadie, tenías tu IP exclusiva y tú decías, coño, esto es la leche, me estás dando un servicio de puta madre. Y ocurrió también una cosa muy curiosa, que Vodafone tiene su red de cable coaxial y en algunos sitios tiene red de fibra que ya la ha codesplegado con Orange o red propia o lo que sea. Pero Vodafone, tú a la hora de contratar siempre te priorizaban el cable coaxial, por mucho que es inferior o lo que sea, es su prioridad, primero cable coaxial, luego fibra, no sé qué. Pues en Finetwork tú decías, oye, tengo cable coaxial y fibra con Orange, que es codesplegada con Vodafone, tú contratabas ahí y te metían fibra. Y mucha gente se empezó a cambiar por el hecho, coño, estoy en Vodafone con cable coaxial, me vengo aquí, que la fibra es muchísimo más barata y tengo el mismo servicio mejor, porque he pasado de cable coaxial a fibra, ahora tengo fibra simétrica, por ejemplo. Pues era una maravilloso, todo el mundo estaba encantadísimo, pudiendo abrir puertos, una cosa, lo otro, no como ocurría con marcas que en su momento las más baratas eran Pepefon, que daba por 35, no sé si eran 300 megas en esa época, y tenían CGNAT. Tú tenías que estar llamándoles, oye, ¿me podéis sacar de la CGNAT? Sí, sí, 24 horas. El problema es que tiene eso que decían, oye, que el cliente no ha abierto puertos, le volvemos a meter en CGNAT. Hacían esas cosas, cosa que era un poco incómodo estar llamando cada 2 por 3. Cosa que Finetwork, joder, era maravilloso. Hasta este momento, tarifas de la leche, fibra de la leche. Lanzaron un combinado que era tenía uno de 30 euros, uno de 35 y uno de 40. El de 40 era básicamente una mierda, pero el de 35 euros se convirtió en una revolución. Porque te daban 24 gigas más fibra de 300, cosa que si tú lo comprabas con Lowi, te daban 4 gigas más que Lowi. O sea que competían ahí en capacidad. Sí, te daban más gigas, misma velocidad de fibra, con una permanencia de solo 3 meses. Y la marca. Y la marca, y era increíble. De un momento a otro, es que sus tarifas eran de lo más interesante. Y, Pero, pero aquí ya empiezan los golpes en la cara. El primer golpe es que quieren expandir su huella de fibra. Mucha gente quiere contratar Finetwork en pueblos o lo que sea, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la red de Vodafone no llega a los pueblos, lo que que sea. ahí no podían presionar a Vodafone para que lo haga. Exacto. Y era un acuerdo solo para usar fibra directa. Y ahí sí lo que hubiera querido hacer porque tenían dinero era, o sea, tú te puedes conectar, es decir, tú generas tus redes de OHZ, por ejemplo, ¿no? En 20 pueblos en España, o en 100 pueblos, o en 500, me da igual, donde no hay fibra, lo cableas tú y luego lo conectas con el servicio de Vodafone, o ahí es lo mismo, Una, desplegado. una fibra, en este caso dedicada, es lo que se suele utilizar. Tú desplegas y tú lo conectas a una fibra dedicada, que son fibras que están garantizadas y no sé qué, y listo. Pero Y tú con te eso encargas puedes de dar. hacer todas las Sí. licencias para, ¿no? Sí. Para, claro. Ahí. Pero no, en este caso lo que querían era más huella de acceso. Oye, pues ahora tenemos un acuerdo con Vodafone para acceder a toda su huella de fibra. Queremos un acuerdo con Movistar. Con Donde ya eso. estaba cableado Exacto. todo. Sí, llegamos a un acuerdo con Movistar y listo. El problema es que el servicio NEVA no es básicamente servicio de marca blanca, sino es tienes que mandar a tu propio técnico, tienes que poner tu propio router, los routers te los tenemos que homologar nosotros si no es un listado de routers genéricos homologados. Claro, tienes que contratar a mucha gente. Contratar a gente, tener a gente en cada provincia para hacer las instalaciones. Mucha infraestructura. Exacto, era mucha infraestructura. Y no solo eso, sino tener tránsito IP, rangos de IP, rack en Madrid. Ellos eran directamente un revendedor de marca blanca. Ellos no tenían casi ni siquiera, no sabían ni qué era la dirección IP. Otras cosas la tenían perfecto, pero eso no lo sabían. Y ahí se dieron cuenta de, hostia, es que tenemos planes de 20, 25 y 30 euros en fibra. Es que ni el de 30 euros no sale económico. Con todo lo que se necesita es imposible hacerlo viable.
Y bueno, ¿qué es lo que intentaron hacer? Pues bueno, firmaron el acuerdo NEVA con Telefónica, pero nunca lo llegaron a ejecutar porque dijeron, esto es una movida de tres pares de cojones. Y llegaron Vodafone. ¿Nos podrías revender las nevas, dar acceso ya completo a toda tu huella? Porque Vodafone, tú contratas en un pueblo y te lo meten, si solo hay Movistar, te lo meten a través de Movistar, todo Vodafone, pero utilizan el cable de Movistar. Pues llegaron a ese acuerdo. Desde que dijeron eso, que eso fue en diciembre de 2000... No, sí, diciembre de 2019, ahí fue cuando firmaron todo eso, no consiguieron las nevas hasta 2021, ¿vale? Todo 2020 fue crecimiento. 2021 fue básicamente la leche para ellos, porque acuerdo NEVA, eso sí, la NEVA no tenían mucho margen de beneficio. A los operadores no se las soltaban a no ser que tuviesen 100 clientes y encima solo las daban en paquetes. No podías contratar solo fibra. Que a ellos juntaban muchos usuarios por zonas Sí. y activaban. No, era básicamente lo mismo que con Vodafone, porque era todo Sí. a través de Vodafone, era lo mismo, pero ahí el margen era bastante inferior. Al final, sí o sí, Vodafone tiene que pagar por cada alta que se haga, tiene que pagar a Movistar, mandar al técnico, y ya solo eso, y el acuerdo mensual, no es lo mismo tener tu propia red, que Vodafone podía permitir dársela a 12 euros a Finetwork, que de un momento a otro, a mí Movistar aquí mínimo me va a cobrar 15 mínimo y tengo que pagar 30 euros de instalación solo porque me habiliten el puerto, bla, bla, bla. Tú ya te empiezas a dar cuenta, hostia, pues mucho margen no tenían. Por eso solo lo vendían en fibras paquetizadas, ¿vale? Y la fibra mínima eran 300, no, la de 100 no existía. A partir de la de 35 euros y 40 podías contratar Finetwork y estaba interesante. Ahí fue ya pues el mayor subidón, otra vez verano, subieron gigas, no sé qué, no sé cuánto, y encima hicieron, oye, que contratas... bueno, si era una línea solo móvil te daban 66 gigas, repitieron lo mismo. Y si era fibra y móvil te regalaban 100 gigas o no sé si eran 180 y algo. Cosa que estaba bien, te regalaban un más gigas si tenías pack de fibra y móvil. Pues fue algo muy interesante. Ahí tenían dinero, tenían mucho dinero. Aunque lo que ha salido es que tal vez se retrasaban un mes pagando a Vodafone, luego lo pagaban a tiempo, pero nunca era algo como para decir, hostia, esto es, hay riesgo de impago, si no, no me han pagado un mes después, ahora lo pagan incluso por adelantado, hacían esas cosas un poco raras, cosa que, oye, a cualquiera se le puede pasar, oye, pues te pago medio mes después, un mes después, algo del estilo, oye, o pagar por adelantado. Y empezaron a gastar dinero en patrocinar, pues bueno, Carlos Alcaraz, sí, no solo a esos, pero sino en ese momento empezó a la Alonso. selección española de También, fútbol sí. y de baloncesto. Así es como empezaron. Y poco a poco fueron ahí más. Eso les dio una exposición de la leche, sus tarifas encima eran buenas, tenían buenos márgenes de beneficio. Pues ya te puedes llegar a imaginar lo que llegó a ocurrir. En ese momento, Finetwork se dio cuenta de, hostia, hay algún que otro operador que me está empezando a pisar, pero nosotros seguimos superior, no por mucho, pero bueno. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a sacar la chequera, empezaron a comprar operadores pequeños, operadores que incluso ya utilizaban su red de móvil, pero hay muchos operadores que tal vez están en un pueblo, despliegan una red de fibra y ellos se dedican a vender la fibra ahí, pero muchas Mm. veces dicen, oye, necesitamos también red móvil. Por eso son los acuerdos mayoristas, y firmamos con Finetwork, no sé qué, no sé cuánto. Muy pocos operadores compraron realmente, no sé si 5 o 6 que no tenían tal vez ni 1000 usuarios, algo del estilo. Pero ahí se dieron cuenta de, hostia, al final tener fibra propia es rentable. Porque una vez que está rentabilizada y una fibra en un pueblo se puede rentabilizar en un año y medio, dos, hostia, a partir de ahí es todo beneficio, o casi todo. Solo hay que tener 4 cosas de mantenimiento y poco más, y da mucho margen. Así que, bueno, dijeron, bueno, pues habrá que seguir esto. Y empezaron a anunciar que iban a desplegar su propia red de fibra. Iban a llegar pues a casi 1 millón de casas y que luego ya verían qué era lo que iba a hacer. Cuando eso, compraron varios operadores, heredaron ciertos acuerdos con otros operadores, operadores que se dedican a dar fibras dedicadas, no sé qué, y lo unificaron todo. Y uno de esos operadores, que es un operador muy grande, Aire Networks, les dijo, ¿queréis fibra Bitstream? Que era en este caso como una especie de Neva, que no es gestionado, sino que necesitas todo. Todo, y ahí dijeron que no.
que básicamente no, porque no querían pagar más alquileres de red, básicamente les vendían la huella de Movistar, de Onivia y de Adamo, de esos operadores y de alguno más por ahí pequeño, pero les vendían esas huellas y era como una única plataforma donde podías gestionar todo, y dijeron que no. ¿Vale? Y no empezaron a hacer mucho más, solo mantener los contratos que tenían de fibras punto a punto para dar servicio ahí, a esas centrales que ellos montaron pues para las fibras de pueblo, y poco más. Empezaron a hacer pues fibras en pueblos y eso, cambiaron las cajas en vez de que pongan la operadora de turno, sino cajas de Finetwork, y te encontrabas, oye, en este pueblo lo único encima que puedo contratar es Finetwork. Coño, Finetwork lo conozco, funciona de puta madre y era un win-win, tenían buen margen de beneficio en todo eso. Ahí ocurre una cosa, cuando eso, pues bueno, sigue yendo todo bien. Pero ahí ya empieza Finetwork, ya solía de, oye, tenemos que dejar de depender de Vodafone. Pero cuando eso, MásMóvil estuvo a punto o estaba en negociaciones para fusionarse con Vodafone. Ya sabían que si eso ocurre, MásMóvil les va a dar una patada o algo, les van a decir, no, ya no te damos más, o lo que sea, o no vas a poder mejorar eso. Y bueno, al final es algo que no terminó ocurriendo, pero ese rumor, bueno, estuvieron hablando, no llegaron a estar nunca de acuerdo, pero ahí se dieron cuenta, hostia, es que Finetwork es frágil, tenemos que ya empezar a diversificarnos. Así que ahí lo que hizo fue hablar con Aire Networks y decir, oye, vuestra fibra Bitstream queremos que os la gestionéis todo, ¿vale? Que nos gestionéis todo. Y era un servicio básicamente como de marca blanca. Era algo más caro por eso, pero ya tenían diferentes huellas. Tenían la huella de Onivia, cosa que para en algunas zonas en concreto estaba interesante, y poco más. No hicieron mucho más, pero ya se dieron cuenta de, oye, que tenemos que empezar a movernos. Cuando eso también lo que empiezan a hacer es, oye, queremos ya ser operador completamente, queremos tener core y todo eso. Mientras estaban ahí viendo eso, Vodafone dice, voy a pagar el 3G. Finetwork no tenía VoLTE, así que las llamadas se hacían en 3G. Si tú apagas la red 3G, todas las llamadas que se cursarán en 2G. En 2G no hay manera de tener voz en alta definición, y no es lo mismo tener ahora mismo clientes en 2G, 3G y 4G a pasar a todos a 2G cuando hay una llamada. Pues qué es lo que terminó ocurriendo cuando ocurrió eso, que ocurrió más tarde, pero llamadas que tardaban 5 o 10 segundos en establecer, mala calidad de llamada, un desastre. Era volver al 2012. Antes, año 2002, y decía, joder, si es que hasta con mi Nokia. Espera, en la época ¿2012 qué había ya? ¿En 2012? En 2012 ya estaba el 3G. 3G, es verdad. Y el 3G podía no, pasar. Tienes razón, sí, 2005, 2003. Wow, pues esa época era como decir, hostia, ¿pero esto qué es? Pero bueno, pero cómo hemos evolucionado también, ¿eh? Sí, hemos evolucionado. Una pena que el 4G no pase voz, ni el 5G. Una pena, y que se han hecho esas chapuzas como el VoLTE, que encima luego los operadores aprovechaban a, sí, yo me lo reservo, ya te lo dejaré utilizar algún día a los otros operadores. Eso era, pues bueno, un chantaje de 3 pares de cojones. Cuando eso, Digi, que ya tenía ofertas interesantes, en red móvil pues estaba a la par que Finetwork, pero cuando tú contratabas con fibra, con ellos, que también estaba muy interesante, las líneas móviles bajaban mucho de precio. Incluso te daban más gigas a propósito, y tú decías, coño, es que me sale mejor Digi. Y ahí empezaron a perder algún que otro cliente, pero también ganaban. Pero decían, oye, ganamos mucho, se nos va poco, y todo, ¿a dónde se va realmente? Se ponían a mirar a Digi. Digi sí fue el principal, ¿no? Exacto, fue como la principal hostia. Cuando eso daban por 20 euros 40 gigas. Digi daba lo mismo, pero si tú contratabas línea adicional, no sé si Digi te lo dejaba a 10 euros, cosa que más o menos Finetwork te lo dejaba también igual, pero ellos encima en esa tarifa te daban 60 gigas, si era línea adicional. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, creo que andábamos ya por la parte de Digi. Bueno, sí. Cuando eso, Finetwork, muchos clientes estaban yendo de ahí a Digi. Bueno, no muchos, sino una parte, y todos los que se iban eran a Digi, no eran a otros operadores, era muy poco el porcentaje de otros operadores.
¿Y a Y Digi por qué? O sea, ¿qué hace bien Digi en ese momento en que ese van? momento lo que hace bien Digi es dar líneas adicionales muy económicas. Ah, mira. El resto de cosas, bueno, estaba bien. Similares. Sí, la red de fibra, pues todo lo que era a través de Movistar era a buen precio y todo Mm. lo que era en su fibra propia era, al final, es propio, un precio de la leche, hay que decirlo. Pero lo más interesante no era solo contratar la fibra o el móvil, porque eso eran más o menos precios un poco equivalentes, que uno te da 600 megas o el otro 300, pero más o menos no había una diferencia de precio gigantesca. El problema era cuando tú empezabas en Digi a meter líneas móviles, el precio bajaba muchísimo. Y más líneas, cuanto más líneas metías mejor, eran unos precios de la leche y encima, oye, si la tarifa costaba 20 euros y te daban 40 gigas, como línea adicional son 10 euros, la mitad, y no solo te vamos a dar 40 gigas, sino que te vamos a dar 60. Eso era la leche. Y eso ya genera el efecto boca a oreja que ¿no? En los barrios la gente se lo Exacto. empieza a comentar. Sí, se lo empieza a comentar del estilo, pues si tú tienes muchas líneas te sale mucho más a cuenta, no sé qué, solo para eso, para tener solo una línea móvil, pues te salía más o menos igual. Y eso. El problema es que la bofetada Digi llega. El problema es que la bofetada de Finetwork llega súper rápido. Cuando ya estaban empezando a perder algún que otro cliente, que no era alarmante, dice Digi: bueno, estábamos dando 40 gigas por 20 euros. Vamos a dar 100. Hostia puta. Pero eso, y acá a los anteriores clientes les suben también. Les suben de un momento a otro, sí. Y si Vale. bajan el precio, les bajan el precio o lo que sea. Y, hostia, eso es la leche. De un momento a otro, que más que te dupliquen los gigas. Y decían, hostia, Finetwork de un momento a otro dijo, tenemos que igualarlo todo. Y en las tarifas más básicas, si uno te da 15 gigas, nosotros vamos a dar 17. Solo por estar un poco superior. En algunas no vamos a competir porque nos interesan las de 3 euros no sé qué, pero en las de 7, 10 euros, 15, tenían que dar lo mismo o más. ¿Pero ahí cuál es la fidelidad? Porque yo, por ejemplo, yo tengo 8Z en casa y en el móvil y claro, ¿qué me van a ofrecer diferente? O sea, la calidad de internet de 8Z en casa es brutal. Y luego las llamadas, pues bien. Entonces digo, ¿qué me puedo ofrecer otro? O sea, ¿cómo compiten ahora? Vale, ¿Por marca? ¿Qué es lo que...? Bueno, por lo del fútbol también. sí, pero ahí solo compiten las grandes por el fútbol. Las pequeñas no lo tienen, ni Finetwork ni ninguna tiene Pues aparte fútbol. ya nadie, ¿quién ve? Bueno, yo no veo fútbol, claramente. Mucha Pero gente lo termina pero he viendo. estado pagando años ese trozo que todo el mundo paga sin saberlo, por ejemplo. Sí, pues eso ocurre bastante. Al final la gente se suele cambiar de operadora o cuando recibe una buena oferta o su operadora se la lía. En el momento en el que hay una incidencia en tu zona que afecta a todos los operadores, en ese momento te vas a replantear, hostia, me tendría que cambiar de operadora a otra más barata o lo que Ahí sea. sí te lo confirmo que sí que es cierto, como que duele, ¿no? Cuando algo no funciona bueno, en datos, en información, en comunicación, es como casi como se asemeja mucho al mundo fintech también de banca, Mm, con el dinero. No puedo acceder a mi wallet. Buah, todo el mundo se vuelve loquísimo. Mensajes vamos, de odio. O sea, es exacto. decir, de repente como que sale lo primitivo. Sí, pues bueno, en este caso, cuando eso, pues sí que era más importante el número de gigas y hay gente que, bueno, yo más o menos tengo los mismos gigas, no sé qué, o no consumo mucho, me interesa tener una tarifa barata, una tarifa que, oye, pues no es tan barata, pero tiene mejores servicios, tener VoLTE y Wi-Fi por si viajo al extranjero, tener Wi-Fi. Pues hay gente que no se mueve por esas cosas, pero hay gente que sí o sí necesita el máximo número de gigas o el máximo número de gigas por el menor precio. Oye, si es gente que utiliza mucho el móvil y dice, yo tengo de presupuesto 20 euros, si ahora me lanzan una tarifa que me da más gigas, o no solo más gigas, sino que me dan un mejor servicio, pues me voy a mover ahí. Cuando eso, pues no había mucha diferencia. Cobertura Movistar, cobertura Vodafone. Al final, la que mejor te funcione, te ibas a mover a esa. Y pues, si cuestan lo mismo, te vas a mover al final la que más asemeje a lo que tú necesitas. Pero eso de un momento a otro, más que darte el doble de gigas, eso fue un boom. De un momento a otro, no había por dónde cogerlo. ¿Y qué es lo que dijo Finetwork? Tenemos que igualarlo. El problema es que ahí, cuando ya había que si 40, 50 gigas, algo del estilo, no le salían los números si el cliente se gasta todos los gigas. Pero era algo que tenían que hacer para mantener clientes, evitar que la gente se cambie, porque si eso ocurre, en plan, si hubiesen tardado 2 o 3 días, hubiesen perdido cientos de líneas o miles de líneas que de esa manera, solo por haberlo igualado, se las han guardado. Al final, pues bueno, tienen que mejorar todas las líneas y termina ocurriendo, pues, bueno, que no pierden tantos clientes, pero empiezan a perder sí o sí por el tema de las líneas adicionales.
empiezan ya a perder dinero. A partir de este momento ya es algo de, hostia, ¿esto qué es? Finetwork siempre ha pagado todo a los empleados, alquileres de locales, todo lo ha pagado siempre a tiempo, y ahí es cuando se empieza a retrasar ya bastante con el tema de Vodafone. Pero eso por montarse en esa dinámica de ofrecer menos. Exacto, de ofrecer más, O sea, por más menos. por menos. Exacto, llegan a esa dinámica, pero al final no les toca otra, porque ellos también iban a tener en cuanto a, oye, pues ahora tenemos esto, vamos a terminar renegociando de aquí a un año con Vodafone, que era cuando lo tenían que hacer, nos podemos asumir perder un poco de dinero. El problema es que ese gasto terminó siendo más grande de lo que... Porque Vodafone sabía que era la base de su negocio también, claro. Sí, pero de un momento a otro, hostia, ¿esto qué es? Empiezan a perder dinero, pues pasa lo que pasa. Y eso llega en un momento muy crítico porque empiezan a perder aún más líneas. ¿Por qué? Hacen el apagado del 3G. Van por zonas, algunas zonas empiezan antes, otras después. Que les pilla toda la transición, ¿no? Exacto, le pilla la transición de vamos a pagar el 3G y encima en el contrato que tenían con Vodafone el tema del VoLTE no estaba en la mesa. Y ellos no lo querían activar y ellos, pero vamos a ver, nos cuesta nada darle al final un botón, los perfiles ya están en iOS y en Android, no sé qué, utilizamos vuestras tarjetas, ¿qué problema hay? Pues empiezan a perder clientes. Y no es poco lo que empiezan a perder por el hecho de, oye, hay gente que tal vez no lo nota porque solo hacen uso de datos y reciben 4 llamadas, pero imagínate tú estar ahí, oye, tienes que hacer una llamada, joder, lo que tarda en conectar, 5, 10 segundos, venga, pues ya empiezo a escuchar los pitidos, la calidad malísima, corte de llamadas, al final la red 2G se utiliza mucho para IoT y esas cosas, imagínate estar en una red donde si en una había 20 usuarios, otra 50 y en otra 200, a la hora de pasar a hacer una llamada, pum, pues pasa toda la red 2G, al final no termina aguantando. Y encima la red 2G la han recortado para darle más ancho de banda al 4G. Así que ya es algo de, oye, que cada vez hay menos caudal y encima hay más clientes cuando se hacen llamadas en la red 2G. Sí, va en desuso y tiene más demanda. Exacto, pues era un sinsentido. Y ahí ya empiezan a perder un montón de clientes. Finetwork cuando eso fue empezó a guardar silencio. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues se empieza ya la fusión de MásMóvil y Orange y superan por mucho el límite de cuánto espectro se puede llegar a tener, ¿vale? Para su red móvil. Y ellos ya estaban hablando a ver quién la quiere comprar. Finetwork, ¿qué es lo que hace? Dice, vamos a vender toda nuestra red de fibra, toda, sacaron mucho dinero por esa red de fibra que al final les costó 4 duros desplegar y eso, la vendieron tan tranquilamente y le dijeron, en plan, empezaron a todo el mundo a decir, queremos ser operador completo y queremos comprar el espectro sobrante porque vamos a montar nuestra propia red. Eso ya, en todo momento, hostia, era maravilloso, era muy ambicioso, pero dentro de lo que cabe, si lo hacen, hubiesen conseguido, yo creo, una buena rentabilidad, aunque hubiesen pagado mucho por ese espectro, habrían tenido que endeudar y eso, pero les hubiese salido muy bien, porque ahí ya controlan todo. Podrían haber tenido, sí o sí, la red de Vodafone como red secundaria para las zonas rurales y todo, donde no van a poner porque antenas. el acuerdo lo tenían. Exacto, pero por ejemplo, si de un momento a otro tienen antenas en las grandes ciudades y pasan en las grandes ciudades de pagarle el 80% a Vodafone a pagar cero, hostia, esto es una maravilla. Es tráfico gratis dentro de lo que cabe. Sí, control. Exacto, tener el control y hubiese salido pues muy barato. Pero bueno, ahí ya nos empezamos a dar cuenta de que Finetwork está empezando a dejar de pagar patrocinios. Y en muchas ocasiones directamente sin avisar. Y que incluso ya habían impreso camisetas y todo eso para una nueva temporada de fútbol o lo que sea. Oye, que no hemos recibido el dinero, decían. Los otros decían, no, es que no nos interesa ya. Y se pone, joder, si ya hemos jugado no sé cuántos partidos con la camiseta o lo que sea, podríais haber avisado algo. Pues era como que de un momento a otro empezaban así. Esto, pues no tenía... A retirar sponsors. A retirar sponsors encima sin avisar. Bueno, Vodafone es vendida. Vodafone España a Zegona, un fondo británico que lo que empiezan a decir es quieren hacer un cambio en Vodafone gigantesco, una lavada de imagen y desde el primer momento sale Finetwork en muchas entrevistas diciendo que el contrato con Vodafone está a punto de acabar, que queda un año y que queremos cambiar o estamos buscando ofertas para ver si movemos a la red de Orange o a la red de Movistar, porque eran las únicas redes que había.
Cosa que a la red de Orange no creo que hubiesen migrado porque ahora es más Orange y como que hay cierto conflicto, o hubo conflicto, pues vete tú a saber si al final le quieren dar trato preferente o no. Y encima había un pequeño problema, que en la red móvil, pues bueno, se convirtieron en operador, empezaron a migrar ya las líneas a su código y tarjetas propias, y en cualquier momento te pueden hacer un cambio de cobertura sin que tú te enteres. Tú te levantas y mañana estás usando la cobertura de Movistar. Pero la red fibra era puramente... Las fibras eran alquiladas a Vodafone y son 300.000 fibras. ¿Tú sabes lo que es de un momento a otro migrar todo a otra red o a red propia o lo que sea? Eso es un descontrol gigantesco. 300.000 personas cogiendo citas nuevas. Exacto. Bueno, que me costó, que te cuesta 2-3 veces hasta de coordinas, que llegue a tu casa, esté 1 hora y pico y se vaya. Entonces son 300 y pico mil horas, más coordinar todas esas horas de las citas, de esas 300.000 horas que lleva. Estamos hablando de casi 500.000 horas de gestión. Sí. Una burrada. Pues imagínate eso era una burrada y no era viable, en plan. Mucha gente, 500.000 horas no da, o sea, es decir, se divide por personas, no hay más. Sí, pero ahí, pues básicamente yo lo que veía era, oye, si queréis dejar de utilizar cobertura esto, pues adelante, pero sí o sí nos podéis desprender de la red de fibra, que es al final lo que más cuesta. Claro. Fidelizar a un cliente de fibra es mucho más difícil que a un cliente de móvil. Y de hecho te quedas, pues a mí Sí. ya no me muevo más. O sea, tú cuando tienes en casa ya te quedas. Sí, exacto, ya está instalado, no sé qué, funciona bien, qué más quiero, Literal. no me voy a mover, en plan, a no Tampoco ser que me haga mueves una muy buena los oferta. dispositivos, no los mueves, Exacto. siempre están. Si funciona bien, ya está. Exacto. Pues bueno, con esto, ¿qué era lo que querían? Presionar a Zegona con... Fue la jugada, ¿no? Sí, una jugada. Querían presionar a Zegona, en todo momento están diciendo que nos podemos ir, no sé qué, no sé cuánto, y estaban forzando la renegociación un año antes de que acabe el contrato. Normalmente las operadoras a veces se suele hacer antes, lo que sea, y lo que llegan es, oye, queremos esto. ¿Qué es lo que ocurre en esa negociación? Que encima, desde que se negocia, se firma y se activa, fue casi todo inmediato, de un día para otro. Activación de Volete y Vo Wi-Fi, ya estando a la liga. Acceso a la red 5G por fin. Hostia, pues estaba ya interesante. Son ya 3 servicios muy interesantes. Y encima, ahí ya tenían impagos a Vodafone. Vodafone lo que dice es: ok, te vamos a dar un acuerdo a 10 años, con cada X tiempo renegociación de precio de giga y 2 cositas más, según lo que se vaya moviendo el mercado. Y bueno, pues era eso. Y condonación de deuda. Empezamos de cero. Me debes 40 millones, vamos a empezar desde cero porque esto es un contrato a 10 años. Ahora vas a tener más margen de beneficio. Esperemos que ya no haya retrasos, lo que sea. Bueno, con donación o seguramente era un pago diferido con ese contrato largo. Sí, en exacto. el que van devolviendo de algún modo O tal vez con ni, precios o tal vez ni eso, porque al final era un contrato. Estamos hablando de que si eso o sea, es que se juntan durante 10 años. Es que mucho. es mucho tiempo. Claro. 10 años manteniendo eso. Eso es mucho decir, sí. Exacto, es mucho decir. Y en ese tiempo puede llegar a ocurrir cualquier cosa. Exacto. Y sí o sí, estar abrazados, incluso que en cualquier momento Vodafone les puede llegar a decir ya no te damos mejores condiciones. Claro. Puede llegar a ocurrir eso porque están atados y durante 10 años. Claro, y va contra la estrategia comercial, por ejemplo. Exacto, así que ya ahí se le quitan todos los planes. Vendieron su red de fibra, las fibras que tenían con Air Networks dejan de utilizarlas y pasan a... Sí, tenemos ahora código propio y eso. Somos operador completo, pero solo podemos trabajar con Vodafone. Pues es lo que ocurre. Y aquí es cuando yo ya escuchaba en algunos sitios que la gente me contaba que les deben 60 millones, 80 millones, no sé qué. Había ruido. Sí, había ya ruido. Y yo se lo contaba a mucha gente, que esto no hagas ni caso, no sé qué, que ¿Qué año es falso. estamos? Ya 2025. O sea, esto ya ocurrió estamos en 2024, ahora, hace nada. exacto. Y empieza a salir ya varias noticias de que esto es verdad. Finetwork le debe una millonada, no se sabe cuánto, y que se están echando la culpa unos a otros. Ellos dicen, no pago porque no sé qué, Vodafone ha incumplido el contrato y nos han causado pérdidas de 150 millones de euros, y los otros, me debes esta cantidad sí o sí, la tienes que abonar, ya son varios meses los que llevas sin pagar. Han estado sin pagar todo el año en servicios. Wow. Enero, febrero, marzo, abril, mayo todavía no se les ha vencido. Y aquí es donde sale Vodafone pidiendo a un juez, porque les ha demandado, ha abierto también solicitud a la CNMC para ver qué es lo que hacen.
por mucho que en este caso están en desacuerdo de estas facturas contra esta, y la CNMC solo les ha dicho una cosa: pagar la factura de abril, ¿vale? Y ya vamos a mirar todo. Pero no arbitran, ¿no? Ellos Sí, sí arbitran. sí, arbitran. Y básicamente lo que les dicen: paga la factura de abril para que Vodafone no le autoricemos a Vodafone que te pueda desconectar. Eso te iba a decir, claro, porque tienen que velar por Por todos los los usuarios, usuarios. exacto. Pues Que en hay un este caso, millón de usuarios. solo les ha pedido pagar una única factura, ¿vale? La de abril. Y, oye, pues una vez ya pagada la factura de abril, pues ya empiezan en la CNMC, oye, pues Finetwork va de buena fe, vamos a revisar si esto es verdad lo que ocurre, de este supuesto que Vodafone ha incumplido el contrato por 150 millones, vamos a mirarlo. Mientras tanto, la demanda que hay ya por esa cantidad de dinero que le pone Vodafone a Finetwork, pues el juez decide, nombran a FTI Partners, que es una asesoría de reestructuración de deudas para empresas que están en concurso de acreedores, y ponen a un CEO al frente para ver si se puede salvar la situación. Por mucho que es una empresa solvente y no está ni en concurso de acreedores o lo que sea, No, pero lo han es puesto ahí para porque ya es renegociar. no solo para negociar, sino que es tanta cantidad y es un único acreedor, el único que, bueno, tienen Claro, varios acreedores, pero es como, oye, es no muy estás grande. pagando tu principal proveedor, que representa el 99% de lo que facturas. Claro. No le estás pagando y ahí ya, oye, pues el juzgado se ha metido en medio y a ver qué es lo que termina ocurriendo. Pues lo último que sabemos es que la CNMC le dio 10 días a Finetwork para que abonen la factura. No sabemos nada más, porque ese plazo ya ha pasado, pero este documento la CNMC lo ha publicado ayer. Ese plazo ya ha pasado, creo que hoy pasaba ya, esos 10 días. Pero son 10 días desde que Finetwork lo lee. Entonces hemos llegado a la frontera de lo conocido. A Sí, partir de ahora podemos ya especular y dialogar sobre esa sí, especulación de qué puede pasar. sí. Yo lo que creo que va a terminar ocurriendo es que, bueno, yo creo que Finetwork no va a abonar ni la última factura. Yo creo, esperemos que me equivoque. Aunque vamos, no habiendo pagado tantos meses, por mucho que se retrasen o lo que sea, ya tienen que tener suficiente liquidez como para pagar por lo menos una factura. La podrían tener tan tranquilamente. Pero tu hipótesis es que se cae. No, mi hipótesis es que creo que no van a pagar esa factura y que en el momento en el que Vodafone ya esté autorizado para desconectarles, Vodafone va a llegar y le va a decir: te compro todo por 1 euro. Es que ahí está la cuestión, claro. Esa propia deuda en realidad no es 1 euro. Bueno, es 1 euro, pero es la deuda, o sea, asume toda esa deuda, que es todo el activo de usuarios, lo Mm, traduce en esa deuda exacto. de O tal vez acreedor. por Entonces ahí es alguna cuando cantidad. lo empata. Yo estoy seguro que lo van a renegociar, porque o sea, el historial de esos usuarios y la proyección en cantidad, ¿no?, de ingresos recurrentes Sí, de ese millón y pico de usuarios, tiene que darles una defensa en valuación. No es solo la cartera hasta hoy, sino es la proyección futura, porque ellos previsiblemente sí van a poder gestionarlo durante los próximos, no 10 años, 100 años, mientras sí. existan. Entonces, claro, Pero ahí ocurre una cosa muy curiosa, que solo tienen un proveedor, no tienen un respaldo. Si mañana dice Vodafone: os desconecto, ¿a dónde va a ir la gente? Se van a ir muchos a Digi, lo que sea, 8Z, pero, exacto, a HZ o a muchos ahí, pero muchos van a decir: a mí me funciona bien la cobertura Vodafone, me voy a Lowy, que es al final cobertura Vodafone más no, económico y es al 8Z final, mejor, sí, sí, 8Z. pero muchos clientes que al final sí o sí necesitan cobertura Vodafone, se tienen que ir Vale, ahí. claro. Bueno, Eh, 8Z, ¿qué cobertura tiene? Orange. Pero Orange y bueno, Movistar, Orange ahora. está, Movistar y Orange está muy bien. Sí, pero hay gente que es muy exquisita. Por ejemplo, ¿quién es la única que tiene en toda la línea del cercanías en Bilbao? Es Vodafone, pero al final son acuerdos privados con Adif, no sé qué, no sé cuánto, y Bueno, son eso cosas sabemos se que hay reservan. retos también y que las conexiones, bueno, la de Vodafone está muy bien también, ¿eh? Sí, depende de la zona. Yo conozco pueblos donde no hay ni una ni la otra Bueno, y yo con HZ yendo a Madrid tengo muy buena y antes con Vodafone no tenía. En pues cambio, en Bilbao, justo están ahora haciendo, que eso la verdad manda sí, huevos, que están como reestructurando las antenas y demás. Estoy viviendo esos cambios, pero bueno, tampoco es para tanto. O sea, te salta el 3G de vez en cuando, se puede cortar una vez de vez en cuando. Y ahí me di cuenta también yo de decir, espera, yo exijo demasiado una llamada. Tampoco es para tanto que se cuelgue y volver a llamar. mm, Que esa es otra de las cosas que siempre me pasa, ¿no? De como usuarios somos muy,
exigentes. Somos muy exigentes, claro. Al final estamos pagando por un servicio, no es lo mismo como, oye, se me va la luz en casa, esas horas de luz no estoy consumiendo energía, no me las van a cobrar, por mucho que me estén cobrando la Claro, potencia, pero, oye, esas 2 horas que he estado sin servicio, me las he ahorrado, al final no pago nada. Pero con el tema de la telefonía, oye, ya puedes tener una incidencia y muy pocos operadores te van a dar una compensación. Nosotros damos compensación hasta cierto punto, todo lo que podemos. Oye, que has estado 4 días sin servicio, 5 por una incidencia que ha habido fuera, lo que sea, vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano. Tenemos al final un margen gigantesco como para decir, te damos, como hace en algún una otro operador, fracción, sí, sí. en este caso te vamos a decir, oye, que esto cuesta 25, pues este mes te lo vamos a dejar a 20. Ya está, en plan, es la compensación, aunque hayan sido 2 días, 3 días, lo que sea. Vamos a Sí, pero eso intentar está bien lo porque máximo. en realidad es algo que es puntual y tú te fías de la red, te fías del servicio y sabes que eso puede pasar una de cada muchas. Entonces, ¿te afecta la cuenta de resultados? Pues no, porque no, al final el cliente va a ser más fiel y todo el mundo más contento, que es un poco lo que siempre venimos hablando también, ¿no? Que OHZ tiene que comunicar todo el rato, ¿no? A Sí, todo momento porque hay que comunicar. sí, porque algo que lo distingue y lo tiene que distinguir siempre es eso. Porque el resto de operadoras, nadie, o sea, siempre estás como esperando, ¿no? La Esperando a... sensación de Sí, que es un gigante con el que no puedes hablar. sí. Hace muchos años, cuando estaba Pepefon, ya lo acababa de comprar Más Móvil, empezaron a ofrecer fibra. Estaba yo con un amigo a la noche hablando en llamada y se le fue la fibra, ¿vale? No, Se le fue es la una fibra a la putada. noche. En plan, y era pues típica Eso no hace noche. aposta. A esa Bueno, hora. no sé qué es lo que pasó. Pero se metió con los datos móviles y me dice, tú, que me acaban de enviar un SMS los de Pepefon diciendo que hay una incidencia, que la van a solucionar mañana y que no me preocupe que me van a hacer un descuento. Ah, bueno. En plan, el descuento terminó siendo de 1 euro y pico para un servicio Bueno, de pero treinta y está cinco euros. bien, pero... Pero esta persona no tuvo ni siquiera que reclamar y encima el servicio para las 11 de la mañana ya lo tenía resuelto. Se le fue sobre las 2 hasta las 11. Pero eso, eso está bien. Pepefon lo está haciendo bien, entonces está bien. Pero esas cosas ya no lo hacen. Ah, Pepefon antes era previsible y básicamente decían, tenemos incidencia general, vamos a compensar a oye, todos. eso puede ser que tienen muchas incidencias y que dejen de hacerlo por eso. Sí, puede ser que haya sido eso, que dentro de que Pepefon ya no es lo que era una empresa que tenía valores y todo eso. ¿Por qué pasa esto? Es como, yo qué sé, una frutería que te da la fruta siempre de puta madre y llegas al de 6 meses y ya está todo medio podrido, la mitad de cosas medio mal. ¿Por qué todos los negocios terminan haciendo esto cuando en realidad no hace falta? En muchas ocasiones lo que puede llegar a ocurrir, y es lo que le ocurrió a Pepefon, es básicamente que lo compraron. Lo compró Más Móvil y siguió funcionando dentro de cabe de manera independiente. Sí, pero les metieron esos valores Sí, y más de dentro de cabe corpo. ellos, oye, pues tenemos aquí estos valores, no sé qué, no sé cuánto, durante un tiempo todo fue mucho mejor. Pues bueno, empezaron que la cobertura de Yoigo y Orange, antes tenían puro Movistar, la cobertura de Movistar se podía seguir manteniendo activa. Pues bueno, de un momento a otro empezaron a ofrecer fibra, cosa que no daban servicio de fibra. Fue todo como un cambio pues muy bueno, muy interesante. Y poco a poco ya sí que empezaron un poco a meter mano, un nuevo CEO, no sé qué, no sé cuánto. En el momento en el que compraron Más Móvil pusieron a otro CEO. Y ya cuando creo que lo volvieron a cambiar es cuando ya empezaron las cosas a ir un poco hacia abajo. Ahora sí o sí, Pepefon ya te obliga a las tarifas con el Netflix incluido. Te hemos subido 2 euros, pero te hemos metido el Netflix. ¿Pero Porque por no qué hacen queremos eso Netflix. ahora? Eso a mí tampoco me termina de convencer. O sea, yo ya he pagado Netflix, me tengo que desinstalar Netflix para luego tú me lo... Es como todo muy molesto, ¿no? O sea, Esto bastante molesto por dame ahí. las cosas claras. Teléfono, internet, vale, ese pack, ok, y ya está. Sí, pero es que hay gente que quiere, por ejemplo, la televisión o lo que sea, o que ya esté todo incluido en una misma tarifa. El problema es que ponlo como un complemento. Claro, No les cuesta nada. A mí lo que me molesta, por ejemplo, de Pepefon es que, te voy a poner un ejemplo, tarifa 48,90 más o menos. Fibra, cuando son 600 megas y 99 gigas, por ejemplo, ese era el precio. Y te dice de un día para otro, hemos lanzado una nueva tarifa, la otra la hemos ocultado para que no se vea, cuesta ahora 50,90. Bueno, son 2 euros. Y te vamos a dar ahora fibra de 800 megas, cosa que realmente es 1 giga. Bueno, no está nada mal. Y te vamos a subir los gigas a 109. Y tú dices, joder, pero es que eso lo podríais haber puesto en la tarifa de 48. claro. Pero es que en la de 50 sí o sí te dicen, te damos Netflix y Prime Video. Y tú dices, Ya, coño, me lo puedes poner en la otra, te vas a ahorrar eso, en plan, y no claro. eso, y vas a terminar ganando lo mismo o incluso más.
porque eso le tiene un coste al final en este caso a Pepephone. Oye, vas a ganar más de la otra manera, pero al final también tienen ciertos objetivos de tenemos que vender tanto de esto, no llegamos en Yoigo, tenemos que meterlo al resto de marcas. Es lo que ocurrió. Y es, por ejemplo, una cosa que le igual ocurrió a tiene Euskaltel. oportunidad de... Claro, sería como un super pack, ¿no? De hacer packs de todas las plataformas, más internet y líneas. Es decir, contenidos más esto. No televisión, sino para las nuevas generaciones, en realidad, ¿qué quieren ver? Netflix, Amazon, Disney, tal, tal, tal. Hacer todo el pack completo. Es decir, oye, todo con nosotros lo gestionamos por ti. En un clic. Y ya está. Y olvídate tú de andar contratándolo, pagas todo a 8Z directo. Sí, es Puede ser algo, un producto lógico, ¿no? es un producto lógico, pero al final vamos a pensar una cosa. En muchas ocasiones el Netflix y eso se comparte. ¿Alguien va a querer va a querer tener contratado el Netflix 2 veces? Se cae Esa es el otra cosa. producto, se ha caído el Exacto, producto. plan, Se ha ya no caído. quiero Netflix porque lo tiene mi hermano. Claro, tienes razón. Pero eso contesta también lo que decíamos hace un momento de, no, mejor teléfono. O sea, es decir, para mí el pack estrella es teléfono más internet, fin. Exacto, y ahora estamos preparando pues líneas adicionales más económicas. Pues dentro cabe fibra y móvil, ok. Oye, ¿algún día Starlink dará como Vodafone el servicio marca blanca para que lo pueda, por ejemplo, comercializar OHZ? Starlink ya está dando esas cosas, pero lo está dando para que no para el cliente final del Distribuidores. estilo exacto. Está diciendo, oye, a ti te vamos a dar, te vendemos nosotros las antenas y nos vamos a conectar de manera física en Intersion y vas a utilizar tus propias IPs. En plan, ya sea para lo que sea. Es básicamente pues como un acuerdo NEVA para utilizar otra huella de fibra. Básicamente lo mismo, salen tus tránsitos, tus IPs, sale todo, tú ya verás qué es lo que quieres hacer con eso, pero el precio va a ser mucho más caro de esto. Es un servicio al final 100% dedicado para que el operador lo utilice para empresas. Pero ya ocurre, en España ya hay un operador que está trabajando con Starlink y está utilizando sus propias IPs, no sé qué, no sé cuánto, pero Pero solo se lo vende a espera, empresas. ya, pero esto tiene sentido. Si tú vas a Starlink y le dices, oye, pasa que tendrías que tener todos los usuarios ya, pero si todos los usuarios en una residencia se pueden tener una antena, claro, esa antena no da servicio solo a una casa, puede dar servicio a 4, a Se 3, puede dar. 5 casas, seguramente con una buena eficiencia. Es decir, se puede armar una buena red en sitios donde realmente no hay internet y donde no llega la fibra o Sí, donde... esos operadores ya hay alguno que otro que lo está haciendo. Típico Eso tiene sitio sentido. que está en mitad de la nada, meto aquí un Starlink y empiezo a dar eso. El problema es que eso va en contra de los términos y condiciones de Starlink. Por eso digo que tiene que ser Ahí luego un está por eso acuerdo. el plan profesional, que ahí te cobran por giga, llega un punto en el que tal vez el precio se dispara tanto que ya es ilimitado Claro. y eso sí, la velocidad es mucho más mayor. Yo cuando estuve viendo, cuando ocurrió lo del apagón, una persona lo estaba comentando en Twitter, hostia, pues contraté el Starlink este empresarial, he hecho un speed test, me da 700 megas. Y yo, ¿cuánto? Si yo lo máximo que había visto en el residencial eran 300, ¿Pero con qué la alimentaba? 350. Con una... Pues no sé si una tendría batería. generadores o lo que sea. Claro. Pero, por ejemplo, en muchas ocasiones, bueno, antes de que muriese, por ejemplo, la red de fibra global en España, sobre las 5 o 6 de la tarde, más o menos había servicio. Así que cuando eso, pues las cosas seguían funcionando en algunos sitios Es donde no se había que, vuelto la luz. hablando de geopolítica, por ejemplo, si a los rusos se les ocurre atacar el cable submarino, pueden reventar medio internet, por ejemplo. Hay muchos cables submarinos. Hay tantos que en muchas ocasiones no sabemos ni dónde están. Y cables que al final lo Pero tienen ellos hasta sí. gobiernos. Sí, sí, ellos lo pueden llegar a saber. Al final, pues se sabe ¿Tú no todo. crees que está todo mapeado eso para ellos? Sí, teniendo en cuenta que incluso muchos operadores de estos de tránsito ya te dicen, tenemos este cable o tenemos acceso hasta el cable y te dicen hasta las ubicaciones de dónde está. Vamos, O sea que el ataque físico es muy fácil. sí, un ataque físico puede llegar a hacer, si es algo muy coordinado en todos los puntos, incluso a Ahí nivel, claro. es que ahí la lías pardísima. Aquí en España coges, Si cortar a la eh, vez en 5 puntos, exacto, el punto de Valencia, el de Barcelona que pasa hacia el de Barcelona, Bilbao, el de Bilbao y uno que está, no sé si está justo en Portugal o lo que sea, buah, la que lías ahí, dejas sí, todo sí, desconectado. sí, España le España, dejas desconectada. España, claro. Pues vamos, Pasa que, bueno, es un ataque ya terrorista, es vamos. un ataque terrorista que es muy poco probable que ocurra, pero Y el que lo haga, si se le os ocurre hacerlo, bueno, ya sabéis, os van a crujir a la cárcel. a la cárcel una buena temporada. Hmm. Pero bueno, el activismo no tiene límites a veces. Literal.
A veces a la gente se le va bastante la cabeza y hace cosas que no tiene que hacer. Pero bueno, Oye, ha estado guay este formato. Me encanta que hagamos esto, como que revisemos casos reales que tú traes. Bueno, esto también viene mucho documentado de banda ancha, sí, que tú eres, no sé si eres colaborador o eres un fiel soy un seguidor. fiel seguidor. Sí que he colaborado algunas otras cosas ahí. A veces pues saco pues posts muy interesantes. Ha sido yo creo que el post con más me gustas ahí. Todo el mundo pues es un post excelente. Es básicamente la historia, todo bien puesto. Como lo hemos hablado aquí, pero mucho más detallado de todo lo que ha ocurrido. Me he saltado muchas cosas de cuando de un momento a otro empezaron a dar líneas ilimitadas, incluso ahora por 15 euros, que es para romper el mercado, pero porque no les queda otra. Finetwork Es que andaba fueron, mal. claro, en resumen, si tuviéramos que hacer un resumen de toda esta estrategia, ¿hubo planificación o estaban haciendo algo que no sabían muy bien que hacían? Porque había mucho ex Movistar, mucho ex Telefónica metido dentro Sí, todo el mundo de- por lanzó eso. Finetwork. Pero no entiendo cómo no tiene la estrategia tan bien definida y cómo van a tumbos. Porque al principio eran ellos dentro de cabe los que estaban liderando el mercado en cuanto a precios. Pero se ha pillado por sorpresa esto, no entiendo. Digi les ha pillado por sorpresa y han tenido que, hostia, ¿esto qué es? Ellos eran como, nosotros estamos dirigiendo ahora mismo el mercado, precios de fibra bajísimos, no sé qué, no sé cuánto, un montón de operadores que nos están comprando a nosotros, operadores grandes bajando los precios a propósito, dando más velocidad de fibra para terminar compensando, porque fue al poco tiempo de que saliese Finetwork que cogió Pepefone y la tarifa de 35 euros, que eran 300 megas, y la subió a 600, porque decían, hostia, me está pillando esto, así por lo menos, sí, es más cara, pero así mantenemos lo que sea y eso. Yo creo que fue un efecto cascada también de miedo de Pepefone, de, bueno, de los competidores, de empezar a reaccionar y se generó ahí una lucha encarnizada que ha generado que pues algunos no terminen por sobrevivir o estén jodidos. Cuando un operador ahora mismo anuncia, por ejemplo, Digi, vamos a cambiar estas cosas, todos van detrás. En plan, todos los pequeñitos dicen, por lo menos para igualarnos. Sí, mejor igualarse con Digi Exacto, mejor igualarnos, lo que sea, que y ya está. luchar. Algunos tardan un poquito más en hacerlo, pero hay siempre dos o tres pequeñitos que van a día. Oye, que acaban de bajar el precio de esto que antes costaba más o menos 15 a 13 euros, no sé qué, dando las mismas condiciones, tenemos que hacerlo igual. Y para pillar líneas en HZ, ¿cómo es? En nuestra página web tenemos un formulario muy bonito donde tú metes ahí todos los datos y automáticamente pasa por una supervisión nuestra. Ok, lo comprobamos que está todo bien, pues lo metemos en nuestro sistema y te llega automáticamente un SMS con la firma del contrato. O hz.es. Sí, hz.es.